Recording in Products. Qué genial. Bueno, aquí estamos una vez más y quiero probar el audio. Quisiera que me den un pulgar hacia arriba todos los que escuchan bien. Falta Zuloaga. ¿Escuchas bien, Andrés? Bien, ok, genial. En primer lugar, quiero compartir que me siento muy contento de que estemos retomando esta práctica de nuestros encuentros Zoom, que hace unos meses que la teníamos interrumpidas. Hay suficientes razones válidas para ello, pero bueno, le doy la bienvenida a reconectarnos. Y por otro lado, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conmigo. Creo que este posiblemente sea el rostro más chico del planeta. Y paradójicamente también le doy la bienvenida a ello. Posiblemente la próxima vez que nos conectemos sea en el sesión virtual presencial de Chile de fines de enero, en el que, como esta charla se va a compartir a través de la web, allí les doy la bienvenida a todos los que quieran participar, porque en esa sesión va a ser importante, al menos para mí. En ese sesión vamos a conmemorar 50 años de mi rol de enseñanza y 45 años dentro de la transmisión Dharma de Eiken Roshi, con quien todavía me siento en deuda de no haber cumplido con sus expectativas de práctica para este estudiante bastante poco esclarecido. En ese sesión, a su vez, voy a hacer una ceremonia en la que nuestro sensei, Claire, Daniel, Andrés, van, por así decirlo, a tomar los remos de esta barca del Dharma en el océano de la realidad. Así que le doy la bienvenida a este encuentro. Para continuar, viene a mi mente un diálogo en, creo, el Shoyo Roku, el registro del acantilado de ecuanimidad o serenidad, tan necesarias en nuestros días, en la que un estudiante le pregunta al maestro cuál es el sentido de la frase de los sutras que dicen: todo está en una conciencia kármica desordenada y no hay base sobre la cual descansar. El maestro se queda en silencio un rato y después dice el nombre del estudiante, digamos, Augusto. Y el estudiante responde, sí. Y el maestro dice, todo está en una conciencia kármica desordenada y no hay base sobre la cual descansar. Y frente a eso, el estudiante tuvo su realización. Bien, ahí estoy. Desde ahí quizás surja este teisho, desde esa conciencia kármica desordenada y no hay bases sobre las cuales descansar. Viene a mi mente una anécdota de Eiken Roshi que me comentaba riéndose que un estudiante había venido a Dokusan y le había dicho, he realizado que no hay bases sobre las cuales afirmar la vaciedad. Es realmente así.
no hay bases sobre las cuales afirmar la sociedad y todo está en una conciencia kármica desordenada, como dice este maestro que no recuerdo su nombre en el Shoujo Roku, el libro de la serenidad o ecuanimidad. Viene a mi mente las viejas épocas en las que el grupo de una provincia importante de acá de Argentina no tenía un Buda para su Butsudan, y en esa época yo estaba viajando a menudo a Malasia y Australia y enseñando en ambos lugares. Así que elegí un Buda en Malasia, lo compré, lo traje y se lo di a este grupo. Es un Buda de color verde con algunos flashes de dorado, y hicimos una ceremonia y nos instalamos allí en el Butsudan de ese grupo, de esa sangha. Tiempo después fui de nuevo a guiar un sesshin allí y me encontré con que no lo estaban usando y le estaban sacando la pátina verde y los destellos que tenía dorados, y pregunté por qué y me dijeron que no les gustaba porque el rostro de ese Buda no era pacífico, era un Buda de tipo gruñón, estaba gruñón. Y bueno, en ese momento dije, bueno, ok, entonces viene conmigo. Y el Buda gruñón con la pátina a medias sacada y con sus destellos a medio dorado está sentándose en mi consultorio todos los días, atendiendo el sufrimiento, el dukkha de mis pacientes. Y lo que yo le dije a ese grupo es, ok, ¿y qué pretenden ustedes con la situación humana, planetaria, ambiental que estamos viviendo? ¿Que ese Buda esté sonriendo? Es un Buda gruñón porque siente aquello que está pasando en el mundo. Sigo pensando así. Y ese Buda gruñón me acompaña en el consultorio todos los días y gruñe frente al sufrimiento de mis pacientes y el mío propio, y hace todo lo posible para resolverlo. Hoy estamos juntados aquí acerca de Rohatsu, que conmemora la vivencia de Siddhartha Gautama en su realización bajo el árbol Bodhi. Y me pregunto, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es la actualidad de eso que ocurrió 2600 años atrás, en una cultura completamente diferente, en un tiempo completamente diferente? ¿Por qué estamos conmemorando eso aquí? La respuesta es clara. Gautama salió a indagar, realizar y compartir cuál es el camino de la erradicación del sufrimiento, dukkha. Y eso es válido 2600 años atrás como lo es ahora. Lamentablemente, debo decir, porque quizás en 2600 años deberíamos decir nuestra humanidad ha evolucionado lo suficiente como para poder resolver esa cuestión de dukkha, pero no lo ha hecho, no ha resuelto esa cuestión de dukkha. Dukkha es el sufrimiento, tanto la angustia existencial como el sufrimiento físico y psicoemocional está cada vez mayormente expresándose en nuestras vidas cotidianas, no solo como individuos, sino también como pueblos.
y como civilización, si es que tal palabra es válida aún hoy. Entonces creo que tenemos que indagar, conmemorar, validar y a su vez cuestionar cuál es la validez de esa vivencia de Siddhartha Gautama bajo un árbol Bodhi 2500 años atrás, en nuestro momento actual. Porque si no es así, no tiene ningún valor, no tiene sentido. Y yo personalmente creo que sí, tiene valor, tiene sentido, es necesario. Esa experiencia de Siddhartha Gautama se refiere básicamente a la leyenda que dice que él vio la estrella de la mañana y dijo: oh, qué hecho maravilloso, todos los seres tienen la naturaleza de Buda y su compasión y han realizado en este mismo momento el camino. Eso dice la leyenda. Y creo que como metáfora germinal de práctica y de acción por un mundo mejor, tiene tremendo valor. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuáles son los elementos de esa experiencia que pueden trascender la historia y la cultura y ser aplicables en este momento? Creo que uno de ellos tiene que ver con aquella enseñanza de Dogen Zenji, cuando dice: cuando el sí mismo avanza y confirma las 10.000 cosas, manipula las 10.000 cosas, eso es llamado ilusión. Cuando las 10.000 seres avanzan y hacen auténtico a sí mismo, eso es llamado realización o despertar. Eso es válido. Allí, en el viejo Nepal, bajo un árbol Bodhi, 2.600 años atrás, como lo es ahora, 2023, en nuestra América Latina, Indo-Afro-Latina, por así decirlo. Y es válida porque el principio esencial de eso sigue siendo vigente. Y es el que Dogen transmite cuando dice: cuando el sí mismo avanza hacia los 10.000 seres y los confirma, los manipula, los nombra, los autentica, eso es llamado ilusión. Llamado ilusión. Cuando los 10.000 seres avanzan plenamente hacia el sí mismo y lo confirman, lo hacen actual, lo autentican, eso es llamado realización o despertar. Eso sigue siendo válido 2.600 años atrás, ahora y 2.600 años hacia adelante, si es que la humanidad llega a ese tiempo, lo cual dudo. Allí, bajo ese árbol que después se llamó Bodhi o de la iluminación, Gautama, en completa apertura a esa estrella que vio surgir en el horizonte durante más de 6 años, esa vez fue diferente. Esa vez la estrella avanza y hace auténtico, confirma a Gautama. Esto quiere decir, no había nadie bajo ese árbol Bodhi, no había nadie viendo a la estrella, no había nadie despertando. Y así, desde ese vacío, potente, creativo, vital, pulsante de vida, Gautama se levanta, porque además no se quedó sentado, se levanta y dice: oh hecho maravilloso, todos los seres en este mismo momento han realizado
la sabiduría y compasión del Tathagata. Sea verdad histórica o no, no es importante. Lo importante es que resume todos los elementos de nuestra práctica, realización y aplicación por un mundo nuevo, tan necesario en nuestros días. Él dice, básicamente, oh hecho maravilloso. Está el ejemplo allí del asombro, hecho maravilloso. Nadie dice que es maravilloso algo si no hay asombro. El asombro es un elemento importante de nuestra práctica. Oh hecho maravilloso. Suelo decir que samadhi, esa absorción en la unidad vacía, que significa la palabra samadhi, implica en sí mismo simiente de asombro o fascinación. No hay samadhi si no hay asombro y fascinación en el ver, oír, sentir, personalizar, expresar. Oh hecho maravilloso, dice acá Gautama. Y continúa, todos los seres han realizado en este momento el camino. Todos los seres. No hay un solo rastro de egoicidad allí. Gautama nos está diciendo, genial, a través de tanta práctica y de todas estas austeridades y todas mis renuncias, finalmente he realizado que yo soy el Buda. No está diciendo eso, está diciendo todos los seres en este momento han realizado la compasión y sabiduría del Buda. Implicando la palabra Buda el significado de florecer, despertar. Todos los seres. Y allí quiero ser claro al respecto en el que esto de todos los seres no quiere decir simplemente todos los seres presentes aquí y ahora en este momento histórico, sino que es todos los seres en todo tiempo y espacio, como decimos en nuestra dedicación de los sutras. Todos los seres en todo tiempo y espacio han realizado en este mismo momento la sabiduría y compasión del despierto, del despertar. Que no es simplemente Siddhartha Gautama sentado allí con las piernas adormecidas abajo de ese árbol bobo. El despierto es esta realidad, este Tathagata, lo que así surge momento a momento. Esta vida, para decirlo simplemente. Interesante que él dice todos los seres en este momento. Y este momento es ahistórico. No es un momento lineal de ayer, hoy, mañana. Es un momento, un ahora, que no tiene tiempo, que es ahistórico. Y no solo no tiene tiempo, sino que además es más allá de las características de lo humano. O sea, ese tiempo es deshomocéntrico. Si hay una característica en el Zen y en el budismo es ese deshomocentrismo. El ser humano no es el centro de todo lo que existe. Y cada uno de los seres, briznas de hierbas, hormigas, pulgas, piojos, mosquitos, hermosos animales y paisajes y sueños, tienen la misma existencia y la misma potencialidad de despertar. Todos los seres en este mismo momento han realizado el camino, dice Siddhartha Gautama allí frente a la estrella, dialogando íntimamente con esa estrella.
han realizado el camino. Camino. O sea, no han realizado algo final, han realizado el camino. Aquello que vamos a caminar, aquello que vamos a actuar, aquello que vamos a personalizar, aquello que vamos a actualizar, el camino. Y tienen la sabiduría y compasión del Tathagata. El y ahí es extra, porque sabiduría y compasión son una. No existe una sin otra. Sabiduría y compasión. Del Tathagata. Tathagata es el término que Siddhartha Gautama usaba y usó durante toda su vida para referirse a sí mismo. Él no hablaba de Siddhartha, no hablaba de Gautama, no hablaba del Buda, menos aún. Decía Tathagata. Tathagata, aparte de ser el nombre de una gata que supimos poner en el viejo Showan, significa lo que así surge, lo que así se manifiesta, lo que así se expresa. Todos los seres tienen la sabiduría y compasión de lo que así, naturalmente, se expresa. Momento a momento. Esta lluvia que empezó y cesó, este viento fresco que empezó y cesó, ahora el Tathagata, el ladrido del perro, lo que así se expresa. La sabiduría y compasión del Tathagata. Eso que así se expresa, momento a momento, es la personalización y la expresión de la sabiduría y compasión de ese dejar caer cuerpo y mente, realización plena y completa. Cuando uno mismo no está allí como testigo o testiga manipulando la experiencia. Hablamos acerca de la realización de Siddhartha Gautama y específicamente sobre estos días de Rohatsu en los que todos los centros Zen del planeta están conmemorándolo con sessiones de 5 o 7 días. Pero yo siento que conmemorar esto en realidad implica ser uno con ello, ver la actualidad de esto, la actualidad y potencialidad de transformación de este mundo de relaciones enfermas de explotación, de aniquilación, de discriminación, en esa compasión y sabiduría del Tathagata. Hablamos casi siempre acerca de la vivencia o experiencia de realización de Gautama bajo el árbol Bodhi, pero yo quiero enfatizar otras cosas. Yo creo que la realización, como si está antes y es simple y es sencilla y no es de fuegos de artificio, si es eso que yo suelo llamarle la vivencia del ajá. ¿Qué es mu? Tal cosa. Ajá. ¿Cuál es la naturaleza original antes de que nacieran tus padres? Eso. Ajá. Simple, sencilla, incorporada a nuestra vida sin demasiados fuegos de artificio. Y así me gusta sentir que esta realización de Siddhartha Gautama no ocurre allí bajo el árbol Bodhi con su frase que trasciende hasta nuestros días. No, su realización ocurre el día en el que él sale del palacio, camina hacia afuera en el mundo y ve la realidad del sufrimiento. Ve un enfermo, ve un anciano, ve un monje, ve un cadáver. Y eso, para citar a Dogen, avanza completamente y actualiza, confirma, realiza en sí mismo de Gautama, que a partir de allí
decide comenzar su búsqueda. Y el fin de su búsqueda bajo el árbol Bodhi es la realización de que cada paso, cada único paso de esa búsqueda, a través de todas las prácticas ascéticas de su tiempo con sus amigos que finalmente lo abandonan porque no lo consideran suficientemente ascético, cada paso en sí mismo es esa realización que se actualiza con la vivencia de la estrella. Y entonces, esa realización es simplemente el caminar fuera del palacio y ver esa realidad. El resto es proceso. Y la estrella de la mañana es aquello que gatilla esa realización, que surgió en el momento en el que Gautama sale de su palacio, de su zona de confort. Y así podemos decir que esto de lo que hablamos de Kensho o de realización es no solo ese despertar, sino que es eso que llamamos Bodai Shin, el anhelo o corazón por el camino y el despertar, el anhelo por el despertar. Eso está en todos los seres, no solo humanos, está en las hormigas, en los piojos, en las pulgas, en los perros, en los pájaros, en las hojas, ese Bodai Shin, el anhelo por el despertar. Esa es la realización. Luego viene el proceso de práctica y luego viene la vivencia, cuando la estrella de la mañana, que vio durante 6 años surgir en el mismo lugar, convierte a Siddhartha Gautama en el Buda. Y ello implica que Siddhartha Gautama no estaba allí, solo estaba el despierto, ese despertar, a lo cual él llama el Tathagata, lo que así surge, momento a momento. No allí atrás en la historia bajo un árbol Bodhi 2600 años, lo que así surge ahora. Nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestra sensación de pérdida, todo ello, lo que así surge es el Tathagata, es nuestra estrella de la mañana. Pero bien, ¿qué realizó Siddhartha Gautama? Nos podríamos preguntar. Yo creo, en mi ignorancia, que realizó 3 cosas fundamentales. Una de ellas es la realidad de la red de Indra, que luego en los sutras, como el Sutra de la Guirnalda llamado Avatansaka, se expresa como que todos los seres son un nudo de una red universal que abarca todos los tiempos, pasado, presente, futuro. Y podríamos decir algo más, el no tiempo también. Cuando se toca un nudo de esa red, se toca toda la red. O sea, Gautama realiza la interdependencia, el interapoyo, el interser, vivir, existir de todos los seres. Y ese creo que es un punto importante cuando él dice todos los seres en los 3 tiempos han realizado en este momento, es porque este nudo llamado Siddhartha realizó, todos esos nudos comparten esa realización. El segundo punto que creo que Gautama realiza allí es la presencia de lo que son llamados 3 signos de la existencia, Anicca, Dukkha y Anatta. Anicca es el cambio, nada permanece. Eso es tan obvio que lo dejamos de lado. Todo cambia, nada permanece. Nosotros mismos, nuestras relaciones, todo está cambiando constantemente. Curiosamente, Dogen dice, Anicca es la naturaleza de Buda, en su capítulo de Shobogenzo sobre la naturaleza de Buda.
ese cambio, esa no permanencia, ese no estar más, es la naturaleza de Buda, dice Dogen Zenji. El segundo punto que realiza es dukkha. Dukkha suele ser traducido como sufrimiento y creo que es una traducción bastante elemental que no abarca todos los elementos. Implica angustia y sobre todo una angustia de tipo existencial. Dukkha no es el sufrimiento que sucede cuando tengo artrosis en la rodilla. Dukkha es esa sensación de estar incompleto, de que algo falta, de la ansiedad. Dukkha. Entonces Gautama dice, no solo todo cambia, sino que todo está impregnado por ese dukkha. Frente a eso tengo en uno de mis libros, en La Liebre, una frase de Santikaru Bhikkhu, a quien tengo mucho respeto, que es un monje de la tradición Theravada, quien dice así, en la formulación original del Buda no habló de mi dukkha o de tu dukkha, él habló simplemente de dukkha, hay dukkha. Es importante que recordemos este hecho y no hagamos simplemente individuales las cuatro nobles verdades de tal modo que se conviertan en una cuestión referida a mi dukkha y en liberarse de mi dukkha. Muchos budistas han caído en esa trampa y esto es la razón primordial por la que no están realmente preocupados por el increíble dukkha que los rodea en el mundo. Por el otro lado están los muchos hacedores del bien, entre comillas, que están interesados en ayudar a otros a liberarse de su dukkha, entre comillas. Podemos encontrar muchas de esas personas en el mundo de los activistas. A menudo están muy involucrados con el dukkha de los otros al grado de que fallan en ver el dukkha que está dentro de ellos también. Así, tenemos que evitar la trampa de mi dukkha y el dukkha de los demás, dice Santikaru Bhikkhu, y no puedo estar más de acuerdo con ello. El tercero de los principios que Siddhartha Gautama ve allí con la estrella de la mañana y que luego comparte con sus amigos y compañeros de práctica es anatta. Anatta significa simplemente que no existe tal entidad separada aquí. No existe Augusto Alcalde separado de Genevieve, de Claire, de Daniel, de Andrés, del perro, de las hojas de ayer. No existe básicamente eso que llamamos yo. Anatta es una reagrupación momento a momento de lo que se llaman los 5 skandhas, los 5 componentes del sí mismo. Podemos no verlo a eso y entonces sí cristalizamos ese yo que sufre el dukkha y sufre la impermanencia. O podemos ver claramente que no hay nadie aquí, esto está fluyendo, es simplemente el tathagata. Y allí está la liberación de dukkha y anicca. Esos tres elementos básicos creo que Siddhartha Gautama vio, actualizó, personalizó y expresó en su experiencia bajo el árbol Bodhi. La tercera de las cosas que creo que vio allí son lo que formuló él como los 3 venenos: codicia, odio, ignorancia. Codicia, odio, ignorancia. 2600 años atrás, en el viejo Nepal, bajo un árbol Bodhi en una montaña, se formula que los 3 venenos son codicia, odio, ignorancia. Pues bien, 2600 años atrás fueron dichos, actualmente están a full desplegándose en el planeta, en nuestras relaciones entre estados, con genocidio, con explotación. Codicia, odio,
ignorancia. Están aquí, están presentes. Y así es tremendamente importante, tremendamente vital poder actualizar la experiencia de Siddhartha Gautama de la red de Indra. Cada nudo afecta a todos los demás. No existe un genocidio allá en Palestina donde un niño muere por una bomba en un hospital en el que estaba internada su madre, que no esté relacionado con este cuerpo, este momento, este teillo, nuestra práctica y nuestros acentos. Ese nudo allá está sentado aquí, está escuchando este teillo. Y de la visión íntima de eso surge la responsabilidad, que para Aiken Roche era interpretada como la habilidad para responder. Y esa es nuestra práctica. Esa es la actualidad necesaria de aquello que ocurrió 2600 años atrás bajo un árbol en el viejo Nepal. De lo contrario, simplemente estamos poniendo incenso, conmemorando una historia lejana en el tiempo, haciendo gayo, cantando nuestros sutras, pero no tendría relevancia en nuestro mundo de relaciones actual. Y eso, obviamente, no es el propósito del budismo y no es el propósito del Zen. Gautama, después de tener esa vivencia bajo el árbol Bodhi, baja a encontrarse con sus amigos, 5 amigos, que lo habían rechazado, y camina 40 años hasta su muerte, 40 años, generando comunidad de práctica, realización, personalización y expresión. Y en esos 40 años se ocupó bastante bien de desafiar las pautas del sistema social de su época, por ejemplo, el sistema de clases, que lleva a que el budismo fuera expulsado de India y Nepal. O sea, había una acción social allí que produjo un efecto en contra y a favor, porque la Sangha incorporó a todos los seres que querían entrar, sin diferencia de clases, sin diferencia de estudios, sin diferencia de sexos. Y así estamos acá, reflexionando sobre esto. Quisiera yo plantear qué es lo que significa en este contexto salir de nuestro propio palacio y ver eso que despierta en Siddhartha Gautama el Bodai Shin, el anhelo del despertar. ¿Qué es nuestro propio palacio? Nuestro propio palacio es nuestro sistema de creencias, nuestros anclajes en los cuales podemos estar angustiados, tristes, felices, lo que sea. Aquello que conforma nuestro sistema de creencias. La práctica del Zen es salir fuera de ello. Salir de ese palacio que, aún haciéndonos sufrir, nos brinda cierto grado de confort, porque es lo conocido. La práctica del Zen nos lleva a indagar en lo desconocido, vivir, actuar, realizar, personalizar y expresar lo desconocido, que por naturaleza va a seguir siendo así. No es algo desconocido que voy a conocer e interpretar, es lo desconocido. Llamémosle el misterio. Eiken Roshi decía en nuestro session acá, en el viejo Soboán, en el río Ceballos, nuestra tarea no es aclarar el misterio, nuestra tarea es hacer al misterio claro. Cuando tenemos el misterio claro, la realización existe, la personalización existe, el caminar conjunto existe. Dicho eso, no hay fórmulas, no es la cuestión de sentarse bajo un árbol durante 6 años
esperando que surja una estrella y vamos a tener la realización de Buda. No hay fórmulas, no hay mapa de territorio. Estamos hablando de lo desconocido. Y así no necesitamos una estrella, del mismo modo que no necesitamos un árbol. Kyogen, barriendo el jardín después de haber sentido la frustración de no realizar nada bajo su viejo maestro y recluyéndose en una choza en la montaña, barriendo el jardín, su escoba accidentalmente le pega a una pequeña piedra que pega en un bambú que hace un sonido y tiene su realización. Esa fue su estrella. Mahakasyapa, compañero de Siddhartha Gautama. En determinado momento, un laico entrega una flor a Gautama antes de que dé su teisho y Gautama levanta esa flor delante de todos. Mahakasyapa tiene una sonrisa y esa fue su estrella. Y alguien que aprecio profundamente llamado Kobayashi Isa, quien no estaba en el camino del Zen, era un monje laico, lo cual es un oxímoron, pero bueno, el Zen es en sí mismo un oxímoron. Tenía una ordenación laica en la línea de la tierra pura, Yodo Shinshu, Kobayashi Isa, quien tuvo una vida bastante desgraciada, por así decirlo. Muere su madre a los 3 años, pierde 3 hijos, pierde su esposa y a la muerte de su hija de 7 años escribe un haiku que dice: este mundo de rocío es de rocío. Y aún así, y aún así, y aún así. Muchas veces he dicho que ese es el haiku que yo considero más profundo. Porque bueno, todos hablamos del haiku de Basho que dice estanque profundo, una rana salta en el agua, plop, sonido del agua. Ok, pero ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos el estanque profundo, una rana saltando y el plop, sonido del agua? Muy pocas, si las tenemos, pero sí tenemos esa visión, esa personalización de que este es un mundo de rocío y aún así, mi hija muere. Y aún así, esa bomba cae sobre un hospital. Y aún así, mi práctica florece. Esa fue la estrella de la mañana para Isa. Lo cual nos lleva a un punto de preguntarnos, ¿dónde está la realización? ¿Cuál es el momento de la realización? Yo siento que el momento de lo que llamamos realización en la naturaleza original está allí donde se despierta eso que llamamos Bodai Shin, el anhelo por la realización del camino. En el caso de Siddhartha Gautama fue cuando salió del palacio. Allí estuvo su realización. En el caso de Kyogen, toda su práctica con su maestro y sus frustraciones fueron su Bodai Shin, que lo lleva a una choza en las montañas a seguir practicando. Y la estrella de la mañana y el bambú con su sonido al ser golpeado por una piedra. Y la muerte de su hija en Isa son los gatilladores. Aquel momento en el que la vivencia sacude, toma de los hombros, abraza profundamente y sacude a la totalidad de la persona. Pero la realización está allí, al comienzo. Dogen Zenji, como casi siempre, tiene algún comentario pertinente al respecto. Dice: la realización no tiene comienzo, la práctica no tiene fin. La realización no tiene comienzo,
la práctica no tiene fin. Y esa práctica a la cual se refiere es la práctica en la que estamos involucrados, que en el camino del más allá, del gran camino, el camino del Bodhisattva, que dice, renuncio a la realización y liberación completa hasta que la última brizna de hierba, el último insecto, el último ser, no haya realizado el camino y se haya liberado del sufrimiento. La realización no tiene comienzo, la práctica no tiene fin. Porque está ese voto original que lleva a Gautama a salir del palacio, caminar, practicar todos los ascetismos de su época y sentarse bajo el árbol Bodhi, volver a sus amigos y caminar 40 años en India generando comunidad de práctica y realización. Práctica, realización no tiene comienzo, práctica no tiene fin. Pero Dogen continúa en su escrito y nos da algo más. La segunda línea dice, práctica no tiene comienzo, realización no tiene fin. Y esa es la parte que yo considero más interesante. La práctica no tiene comienzo. Y entonces nuestra práctica, paradójicamente, es asentarnos, posarnos, ser completamente uno con esa práctica que no tiene comienzo. Que estaba allí antes de que nos dieran la primera introducción a la práctica del Zen, que estaba allí antes de que leyéramos nuestro primer libro sobre Zen, que estaba allí antes de que supiéramos quizás qué se trataba esto que llamamos Zen. La práctica no tiene comienzo, realización no tiene fin, dice Dogen. Si podemos ser completamente íntimos con esa práctica sin comienzo, que además está a decir es nuestra vida, la realización se actualiza constantemente y no tiene fin. Allí estamos. Y en ese contexto podemos hablar de práctica como vida cotidiana, pero Zazen es necesario. Zazen diario, tradicional, formal, es necesario. El Zafu es necesario. El voto como decisión, resolución de caminar el camino, como ese Bodaishin, es necesario. Eiken Roshi dice en alguna parte, tenemos que hacer estallar la palabra práctica para poder abarcar todo aquello que ocurre fuera de nuestro almohadón negro. Eso es muy interesante. Práctica no es solo, y quiero decir solo, aquello que ocurre sobre el almohadón negro. También es aquello que ocurre diariamente sobre el almohadón negro, pero no es solo eso. La hacemos estallar para abarcar todos los aspectos que implican esa compasión y sabiduría del Tathagata. Dogen en su Shobogenzo dice, cuando ves las cosas y oyes las cosas íntimamente, comprendes en su totalidad. Íntimamente quiere decir con la totalidad de cuerpo, respiración y mente. Sea mu, sea esta próxima palabra que va a salir de mi boca, íntimamente. Y en los antiguos textos, cuando se usaba la palabra despertar, a veces estaba reemplazada por la palabra intimidad. Y entonces, en vez de decir el monje realizó, obtuvo la realización o el despertar, decían, logró la intimidad. Intimidad. Cuando oyes y ves las cosas íntimamente, comprendes en su totalidad, dice Dogen Zenji. Quisiera terminar este teisho con un poema de Nyogen Sensaki, quien fue un monje Zen Rinzai, primer maestro de nuestra América,
muchos años en un cuarto de hotel en San Francisco, con unos pocos estudiantes, pero de allí surgió todo el movimiento Zen que hoy tenemos en nuestra América. Nyogen Sensaki es importante para mí. Mis dos nombres Narma, Nyo-en y Gen, vienen de su nombre, y por eso Eiken Roshi los eligió. Tengo profunda afinidad con él, una persona muy humilde, que aún así plantó las semillas que hoy tenemos como Zen aquí. No estaríamos en este techo si no fuera por Nyogen Sensaki. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos decidió arbitrariamente que todos aquellos con ascendencia japonesa sean internados en un campo de concentración. Todos fueron inmediatamente sospechosos. Nyogen Sensaki ya llevaba 13 años en Los Ángeles con ciudadanía y todo lo demás, y aún así, como él mismo decía, este monje no tiene otra cosa que un rostro japonés. Fue internado en un campo de concentración durante años. En ese campo de concentración, junto con otros japoneses, siguió su práctica Zen y logró armar un grupo de práctica Zen. Es más, logró escribir varios poemas en ese contexto que llegan hasta nuestros días. Y hay uno aquí que se llama Poemas de un campo de concentración de Estados Unidos, de Nyogen Sensaki. Curiosamente, el campo de concentración estaba ubicado en Wyoming, en un lugar que se llamaba Montaña del Corazón. Ironías si las hay. Y el poema dice así: un enjambre de demonios infesta toda la humanidad. Recuerdo el escenario de Gaya, que es donde estaba el árbol Bodhi, donde Buda peleó su última batalla para entrar en el despertar. Nosotros, estudiantes Zen, aquí en este campo de concentración, hacemos hoy Zazen para conmemorar al despierto. Nos sentamos firmes en este sendo, donde el frío viento perfora nuestros huesos, los demonios se congelan y mueren. No más demonios existen en la tormenta de nieve bajo la montaña de compasión. Esto fue escrito bajo el nombre de Montaña del Corazón en el año 1943 por Nyogen Sensaki Senji en un campo de concentración estadounidense. Un enjambre de demonios infesta toda la humanidad, dice en su primera línea. Y siento que esa línea es actual. Eso está ocurriendo hoy en día. Y a su vez él dice, nos sentamos, este es un poema de Rohatsu. Él dice, nos sentamos para conmemorar al despierto. No usa la palabra Buda, no usa la palabra Siddhartha, usa el despierto. Y yo siento que eso que él llama el despierto es ese Tathagata, aquello que así surge desconocido, incondicionado, fresco y nuevo, que tiene el potencial, si lo dejamos de avanzar plenamente, de actualizar este sí mismo y por lo tanto producir la acción correcta en el momento, a lo que Eiken Roshi llamaba responsabilidad, habilidad para responder. Eso ocurre, según Nyogen Sensaki, en este sendo donde el frío viento perfora nuestros huesos. No es el palacio, no es la zona de confort, es el sendo donde el frío viento penetra nuestros huesos. Allí, dice Sensaki, no más demonios existen en la tormenta de nieve bajo la montaña del corazón o de compasión, según como la querramos traducir. Esto es lo que quiero compartir hoy, en el sentido de que conmemoración no implica recordar un hecho pasado,
implica actualizar en este cuerpo, en este corazón, en nuestra mente, en nuestras relaciones, eso que Siddhartha Gautama realizó bajo el árbol Bodhi 2600 años atrás. ¿Cómo usa Avalokitesvara sus múltiples herramientas y brazos? Pregunta un maestro en el registro del acantilado azul. Su compañero responde, es como alguien en lo profundo del sueño extendiendo su mano por la almohada. Es así, y eso marca la diferencia entre compasión y caridad. En la compasión, los seres avanzan, y la respuesta es así, como alguien que extiende su mano para alcanzar la almohada en el medio del sueño, sin conciencia de sí, sin conciencia de otros. Y es muy diferente del concepto de caridad como salir a ayudar, en la cual el sí mismo avanza hacia los demás seres y actúa sobre ellos. Estamos aquí conmemorando esto en un mundo en sufrimiento y mi llamado es a despertar desde nuestra práctica, desde nuestra realización, modesta como sea, esa responsabilidad en la que mi viejo maestro tanto enfatizaba y en las cuales tanto fallé. Responsabilidad para responder. Esto es lo que tengo para comentarles hoy. Como siempre, preguntas y respuestas. Si tenemos tiempo y si no tenemos tiempo y hay ganas, son bienvenidas. Hay algo de tiempo, sí. Perdón, no escuché. Y si hay tiempo. Ok. Rafael. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, sí, te escucho. Bien. Augusto, cuando mencionaste el tema de la red de Indra, de la cual uno de los nodos es aquel niño que murió en el bombardeo de un hospital en Gaza, fuera de, digamos, ser conscientes de eso, que habitualmente se nos escapa, pero de ser conscientes. ¿Hay algo más para hacer con eso? No sé si es pertinente la pregunta, si se entiende. Sí, es completamente pertinente. Yo creo que el complemento vital y necesario de las expresiones de Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi son la respuesta de Bodhidharma frente al emperador Bu, que son la base de nuestra práctica. Bodhidharma responde, no sé. Ese no sé implica no mapa de territorio, implica no recetas y por lo tanto implica a su vez una preñada posibilidad de surgimiento de algo de lo nuevo. O sea, no es que Bodhidharma dice no sé y se queda tomando mate. Bodhidharma dice no sé, se va
se instala en el templo Shaolin y genera 4 sucesores que hacen que el Zen llegue hasta nuestro momento. No es un no sé que paraliza, es un no sé preñado de posibilidades. Yo creo que a esta altura de nuestra historia como humanidad, en la que tenemos tremendas crisis ecológicas, ambientales, de fascismo, de explotación, de sufrimiento y de guerras, es el momento de dejar de lado los mapas de territorios y las recetas prefijadas y generar algo fresco, algo nuevo al respecto. Con respecto a lo que dices, yo me acuerdo en momentos muy difíciles de mi vida, iba viajando de Córdoba a Buenos Aires en un colectivo en un estado de bastante angustia. Y la persona que estaba sentado al lado estaba leyendo un libro de cómics, una revista de cómics. Y yo con ganas de salirme de mi situación, cuando no podía dormir, cuando él coloca la revista en el bolsillo del asiento, le digo, por favor me la prestarías, y me dice, sí, tómala. Y entonces yo la tomo y la abro al azar en una página, y en esa página había un guerrero chino que se abalanzaba sobre un monje con una espada y le decía, te voy a matar o algo así, no me acuerdo bien la frase, pero sí me acuerdo la frase del monje. El monje lo miraba y le decía, el tigre que cree matar y la presa que cree ser muerta no caminan, no conocen los caminos de Buda. Yo consideré que era realmente excesivo que en ese momento en el que quiero distraerme abra una revista de cómics y me encuentre con esa frase, pero fue realmente inspiradora. Lo único que pude hacer es cerrarla ahí y decirle gracias, ya está. La contraparte de eso, del niño que muere en un bombardeo en Gaza, es esa otra. El tigre que cree matar y la presa que cree ser muerta no conoce los caminos de Buda. Ambos son un complemento. Si nos refugiamos en una, perdemos la otra. Si nos refugiamos en esta, perdemos la otra. Yo creo que la respuesta es total, es holística. Perfecto, muchas gracias, Augusto. A ti por la pregunta. Creo que estamos pasados de tiempo, Andrés Sensei, ¿o no? Ahora sí, un poquito. ¿Estamos en tiempo de pausa? No. No, queda un poco de Sazen y pausa. Bien. Si no hay más preguntas, entramos en esa fase entonces. ¿Okay? Sí, sí. Vamos entonces a Sazen.